Comenzamos este breve tutorial del software Darktable explicando que lo primero es ir a la página web a darktable.org, al apartado de instalación, elegir el sistema operativo que utilicemos y aquí descargar este ejecutable, y a partir de este ejecutable se nos instalará el programa en nuestro ordenador. Una vez instalado, nos encontraremos con la interfaz del programa. Darktable tiene diversos módulos. Aquí arriba a la derecha podemos cambiar los módulos. Ahora haremos un brevísimo repaso para saber cómo entrar y cómo salir del programa, y un flujo de trabajo básico a la hora de retocar digitalmente una fotografía. Hay que señalar lo primero que Darktable no es un programa para hacer fotomontajes, para mezclar varias imágenes tipo Photoshop o en el caso de software libre tipo GIMP, sino que es un programa de revelado digital, de revelado fotográfico, para sacarle todo el partido posible a una imagen. La comparativa a nivel profesional podría ser Camera Raw o Lightroom. En este caso sería más similar a Lightroom por la interfaz y por los distintos módulos que nos ofrece. Ya decimos que este es un breve tutorial donde vamos a hacer un flujo de trabajo básico. Este programa tiene muchísimas posibilidades, muchísimas opciones. De primeras puede ser no muy intuitivo, pero si lo comenzamos a usar y le cogemos un poquito de soltura, es muy potente. Más teniendo en cuenta, como decimos, que es software libre. De acuerdo, que es un programa gratuito que además van mejorando, van implementando con el paso del tiempo. En este caso, lo primero sería importar nuestras imágenes. Nosotros podemos tener ya las imágenes importadas a nuestro disco duro o al disco duro del propio ordenador, pero en este caso tendríamos que añadir, aquí arriba a la izquierda, añadir a la fototeca las imágenes que queramos retocar. Aquí dentro de esta pestaña de importar tendremos la opción de añadir a la fototeca. Si aún no tuviésemos las imágenes en nuestro ordenador, que las tuviéramos en una tarjeta de memoria externa o en otro dispositivo, deberíamos copiar e importar. Hay que señalar que el revelado que hagamos nosotros a las imágenes, normalmente se trabaja con archivos RAW, con el llamado negativo digital, y este revelado que hagamos evidentemente será un trabajo no destructivo, no vamos a afectar al archivo original. De eso se trata el revelado digital, el revelado RAW. También podemos revelar, retocar archivos que no sean RAW, archivos JPG, aunque evidentemente para sacarle todo el partido fotográfico a nuestra cámara, lo suyo es disparar en RAW y editar en RAW. En este caso le diremos que queremos añadir a la fototeca, y dentro de nuestro ordenador aquí podemos buscar los distintos lugares, las distintas ubicaciones de nuestro ordenador, y a partir de aquí importar. Yo le voy a decir aquí, dentro de sesión 2, es una de las carpetas que tengo en el ordenador, y aquí podremos seleccionar las imágenes que queramos importar. En este caso vamos a importar solo unas cuantas y le vamos a decir que nos añada estas imágenes a la fototeca. Le damos a añadir y vemos como ya me ha añadido estas imágenes a mi fototeca de Darktable. Podemos ver que algunas imágenes están sin retocar y sí que vemos que hay algunas con retoques ya aplicados. Esto es porque estas imágenes ya han sufrido retoques anteriormente, y esa información está ya en los archivos XMP que estarán junto con nuestras fotografías. La fotografía original estará sin retocar, estará tal y como se disparó, para que podamos retocarla tantas veces como queramos sin que haya pérdida de calidad, pero esos cambios se van a ir guardando aquí en el programa. Por otro lado, señalar si nosotros, por ejemplo, seleccionásemos alguna de las fotografías y le damos a la tecla suprimir, el programa nos avisará que vamos a quitar de Darktable estas imágenes, pero también nos dice que no vamos a eliminar los archivos del disco, es decir, no vamos a borrar los archivos originales de nuestro disco duro, simplemente van a desaparecer aquí en el programa, pero conservaremos los originales en nuestro disco duro. ¿Vale? En este caso, si le digo sí, vemos que aquí
ya no aparecen, pero en mi disco duro seguirían estando y podría, si quisiera, volverlas a importar. No vamos a incidir mucho en este módulo, en la mesa de luz, simplemente señalar que en este caso tenemos muchas posibilidades de catalogar, de organizar nuestras fotografías. Aquí abajo a la izquierda podemos ver que les podemos otorgar estrellas, las podemos organizar por colores y después aquí arriba podríamos llamar a las imágenes para que nos enseñase solo aquellas imágenes que yo quisiera. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo rápido. Yo puedo a esta imagen darle 4 estrellas, considero que puede ser una de las mejores imágenes para poder retocar. Puedo hacer lo propio con esta. En el momento que yo aquí arriba venga y le diga que quiero ver solo las imágenes con 4 estrellas, vemos que solo aquellas imágenes que tengan, en este caso 4 o más estrellas, el filtro habla de 4 o más estrellas, me van a aparecer aquí. Es una manera rápida de encontrar imágenes dentro de mi archivo. Si tenemos, vamos ya teniendo un archivo amplio fotográfico, nos conviene tenerlas organizadas de esta manera. Esto viene heredado de programas como Lightroom, que Adobe sacó para tener todo este flujo de trabajo, y en este caso Darktable lo ofrece de manera gratuita, abierta y libre. Hay más opciones aquí a la izquierda, como vemos, de crear colecciones, etcétera, para poder organizar nuestras fotografías. Como decimos, este es un repaso breve de Darktable, pero por lo menos que sepamos que tenemos esta posibilidad. Seleccionamos una de las imágenes y en este caso ya nos vamos a ir al cuarto oscuro. Vemos aquí que también tendríamos otra posibilidad de módulos, el módulo de captura para conectar una cámara en tiempo real al ordenador y poder disparar desde el software y controlar los resultados, diapositivas para hacer un pase de diapositivas con las imágenes que seleccionemos, y aquí un mapa para que nos enseñe si en los metadatos de las imágenes consta dónde han sido disparadas. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos activado el GPS de la cámara, por ejemplo, pues aquí en el mapa nos aparecería. En este caso vamos a ir directamente, vamos a ir al cuarto oscuro, ¿de acuerdo? Con esta imagen nos vamos al cuarto oscuro. Y aquí ya tenemos el módulo, el principal, el núcleo, el motor de este tipo de programas, que es el de revelado. Vemos que aquí tenemos a la izquierda una columna con varias funciones y aquí a la derecha muchas opciones de revelado, muchos ajustes. También diversos submódulos dentro del cuarto oscuro con muchas herramientas. Vamos a intentar establecer un flujo de trabajo, como comentábamos, básicos, viendo ciertas herramientas que nos pueden ser de utilidad a la hora de retocar las imágenes. Comentar aquí arriba a la izquierda, por ejemplo, cuestiones interesantes como la de historial. Aquí en este desplegable me van a ir saliendo todos los pasos que yo vaya dando a la hora de revelar, de modo que en cualquier momento podría acudir a este historial y activar o desactivar alguno de los ajustes que yo haya dado con anterioridad. ¿Cómo podemos aplicar en este caso ajustes en el programa Darktable? Aquí tenemos diversos módulos. Si nos posamos sin clicar encima de cada uno de los iconos, nos sale un texto que nos dice en qué consiste ese icono. En este caso, panel de control modular y acceso rápido, mostrar únicamente los módulos activos, ¿de acuerdo? Aquí el módulo básico, el de tono, el de color, el de corrección y aquí el de efectos. Aquí tenemos este símbolo, estas líneas, donde si damos clic nos va a posibilitar cambiar los módulos que nos va a ofrecer. Aquí podríamos, por ejemplo, nos ofreciera solo el flujo de trabajo de principiante, aquí basados en la escena, en pantalla. Nosotros de momento vamos aquí a clicar en todos los módulos para que el programa nos ofrezca todos los módulos, y en este caso sí que iremos directamente a unos cuantos, a los más básicos, para poder retocar la fotografía. También comentar que podríamos crear nuestro propio módulo personalizado donde cargásemos los ajustes. Aquí en gestionar preajustes podríamos crear nuevos módulos y decidir cuáles de estos ajustes nos va a ofrecer este módulo, ¿de acuerdo? En este caso, como comentábamos, le vamos a decir que queremos ver todos los módulos. Y a partir de aquí vamos a comenzar paso a paso. Comenzaremos por los módulos básicos, por el básico, y en este caso
comenzaremos seleccionando la orientación de la fotografía. Aquí, si desplegamos, hacemos clic, nos despliegan las posibilidades, las opciones de esta herramienta. Hay que señalar que cualquiera de estos ajustes nos va a dar la opción de activarlo o desactivarlo con este botón de encendido y apagado que tiene a la izquierda, y nos va a dar más opciones, en este caso, como crear una copia de ese ajuste para poder generar dos ajustes distintos del mismo tipo en una imagen. Nos va a posibilitar reiniciar la herramienta si hemos realizado varios ajustes en una herramienta y vemos que no tenemos el efecto deseado, podemos reiniciarlo desde aquí, ¿de acuerdo? Y aquí nos ofrecería otras posibilidades dentro del propio ajuste, ¿de acuerdo? En este caso, si quisiéramos orientar vertical u horizontalmente la imagen, desde aquí podríamos rotar, o aquí directamente voltear tipo espejo, ¿de acuerdo? Si la imagen ya tiene la orientación deseada, pues en este caso seguimos en el siguiente ajuste. El siguiente ajuste básico en este caso sería el de recortar. Y aquí vamos a decidir, en este caso, la proporción de la fotografía. Aquí en el desplegable tenemos muchas opciones. Una opción es la imagen original, tal y como se tomó, con la proporción del sensor de nuestra cámara. Aquí arriba, libre. Si le damos a libre, vamos a poder decidir de forma totalmente libre la proporción de la imagen. Y después aquí tenemos muchas proporciones, las más estandarizadas que podemos darle, ¿de acuerdo? Ya sea para, pues, por ejemplo, 10:8 de impresión, proporciones de impresión, DIN A4, Full HD, etc. Aquí decidiríamos la proporción de nuestra imagen. ¿De acuerdo? En este caso vamos a darle una proporción libre y lo que sí que vamos a hacer es ya recortar, dejar fuera todo aquello de la imagen que no nos interese para tener una imagen, en este caso, con todo el fondo blanco, sin que se vean elementos que no nos interesan. Y aquí ya tenemos la imagen recortada. Volvemos a recordar que realmente no hemos recortado nada de la imagen original, que no vamos a hacer ningún ajuste directo a la imagen original. ¿De acuerdo? Todos estos ajustes son virtuales y lo que haremos es, cuando acabemos de realizar este retoque, sobre todo en este caso que por ejemplo tenemos un archivo RAW, ya veremos al final del flujo que aquí a la izquierda tendremos la opción de exportación y es aquí donde sacaremos nuestro nuevo archivo, en este caso de la fotografía ya retocada. Seguimos, después de orientar y recortar la fotografía, podemos optar por venir aquí a rotación y perspectiva. Podemos encontrarnos con que la fotografía esté algo torcida, que hayamos hecho la fotografía sin querer torcida, y en este caso nos daría la opción de enderezarla. En este caso la imagen no está torcida, está recta, con lo cual no vamos a tener que aplicarlo, pero por si acaso, sobre todo en fotografías tipo paisaje, donde puede ser evidente si se ve el horizonte que esta fotografía está torcida, nos va a interesar usar esta herramienta de rotación y perspectiva. Entraríamos ya en ajustes como el de balance de blancos, ajustes ya que van a afectar a lo que es el acabado de la imagen. Comentar que aquí si la fotografía ha sido disparada con la temperatura de color idónea, correcta, es decir, si hemos disparado con una fuente lumínica cálida, como puede ser una bombilla halógena o la luz del atardecer o el amanecer, y hemos seleccionado en la cámara la temperatura de color correcta, pues no vamos a tener muchos problemas. A veces ocurre que llevamos el balance de blancos en la cámara en automático y podemos encontrarnos con errores, o que llevamos el ajuste equivocado, por ejemplo llevamos el ajuste de sombras y hemos disparado con luz del sol, o al revés, llevamos el ajuste de luz del sol y hemos disparado en sombra. En todo caso, si vemos que la fotografía vira a fría, a azulada o a cálida, con tonos demasiado amarillos o anaranjados, desde aquí podríamos corregirlo. Vamos a tener la opción de corregir directamente de forma manual con este tirador de aquí en la derecha. Aquí vemos los grados Kelvin de temperatura y aquí podemos ajustar. Si vamos hacia la derecha lo vamos a hacer más cálido
Si vamos hacia la izquierda, la vamos a hacer más fría. Muchas veces puede que nos parezca que la imagen está bien de temperatura y de color, y es cuando corregimos, cuando nos damos cuenta que no estaba tan bien como creíamos. Aquí voy a reiniciar los parámetros directamente del ajuste desde este botón, reiniciamos, y aquí tenemos una opción de hacer el balance de blancos a posteriori, si está mal en toma. Aquí tenemos este cuentagotas, y en este caso necesitaríamos que en la imagen hubiese algunos píxeles que fueran neutros, que en la escena original fuesen neutros, pueden ser blancos o un gris neutro. En este caso toda esta pared me va a servir porque es una pared que en principio tiene que ser blanca, con lo cual si se va hacia el azul o hacia el naranja quiere decir que algo está fallando, e incluso en ocasiones, muchas veces si no tenemos nada blanco o una carta de grises que salga en la imagen, el blanco de los ojos a veces puede ser una solución para salir del paso. Vamos a coger el cuentagotas y ahora voy a seleccionar con un clic sostenido, arrastro en los píxeles que quiero que tome como referencia el programa. Suelto y me acaba de hacer el balance de blancos. Vemos que nos ha neutralizado de forma bastante correcta la imagen y que ahora los tonos de piel son más parecidos a los tonos originales. Volvemos a recordar que aquí tendríamos el ventilador para hacer fría o cálida la imagen de forma manual, y aquí abajo tenemos tinte, que en este caso un lado nos llevaría hacia el magenta y el otro hacia el verde. Ya decimos que si contamos con una referencia neutra, blanca o neutra, la imagen nos va a ser mucho más fácil con este cuentagotas. Una vez hecho el balance de blancos, nos iríamos ya al ajuste de exposición, un ajuste fundamental que es el que va a controlar el nivel de luz global de la imagen. En este caso tenemos un tirador, si lo llevamos hacia la derecha la imagen va a tener más exposición, si lo llevamos hacia la izquierda va a tener menos exposición, ¿de acuerdo? Vamos a tener que mirar aquí el histograma, y el histograma nos indicará si en algún momento tenemos sobreexposición o subexposición. Vamos a hacer el ejemplo, fijémonos si con el tirador de exposición nos vamos totalmente hacia la derecha, llega a un punto, vemos como la imagen obviamente está muy sobreexpuesta, está lo que se denomina coloquialmente quemada, y de hecho lo vemos aquí, aquí ya hay un corte abrupto en los blancos, en las altas luces, hay muchos píxeles que ya están en el blanco máximo, en el 255, y de hecho aquí ya dejamos de tener incluso negros puros, ¿de acuerdo? Esto nos serviría de referencia, además de la visual que tengamos, mirando la imagen, el histograma nos puede dar pistas. Aquí, por ejemplo, podríamos subir para tener la imagen un poquito más luminosa, con más exposición, pero sin llegar nunca a dejar que los blancos se queden. Los blancos los dejaremos aquí, pero no dejaremos que se vayan más a la derecha. ¿De acuerdo? Este sería un ajuste básico de exposición. Dentro de también el campo de la exposición podríamos venirnos aquí a sombras y luces. Sombras y luces va a tener control sobre la exposición, pero en este caso sobre las zonas oscuras o las zonas más luminosas. No va a aumentar la exposición o disminuir de toda la imagen global, sino solo de aquellos píxeles que ya bien que sean muy oscuros o muy claros. Vamos a fijarnos si cogemos aquí el deslizador de sombras y lo bajamos, vemos que parte de la imagen, solo parte, está cambiando, al igual que si subimos. Sobre todo notamos en el pelo, si subimos, las sombras más oscuras del pelo se van rellenando, tiene más luminosidad, y si lo bajamos, ¿de acuerdo? Vamos teniendo más oscuras estas zonas. Esto nos podría servir para casos donde nos hayan quedado píxeles importantes de la imagen, zonas importantes muy oscuras, y queramos subirlas sin que repercuta esto en el resto de la imagen. Y en este caso con las luces tendríamos algo similar, pero por el otro lado. Si subimos, subirán la luminosidad solo de las zonas de altas luces. Veamos que como por ejemplo aquí el fondo cada vez está más blanco, sin embargo las otras zonas de la imagen no se ven prácticamente afectadas. Si lo bajamos nos ocurre lo contrario, ¿de acuerdo?
En este caso podríamos subir un poquito solo las luces para conseguir ese efecto más luminoso en el fondo, incluso un poquito más luminosidad en la piel sin afectar al resto de la imagen. Muy bien. Pasaríamos ya del módulo del módulo básico, vamos a pasar al módulo que tenemos al lado, que es el de tono. Aquí, por ejemplo, podríamos comentar, ya decimos que hay muchas posibilidades, pero por lo menos señalar, hablar de la curva, ¿de acuerdo? De la curva RGB. Es una herramienta un poco compleja de manejar, pero la quiero comentar porque es una herramienta base a nivel fotográfico. Cuando trabajamos con el contraste de una imagen, el contraste quiere decir la diferencia entre las zonas más luminosas de la imagen y las zonas más oscuras, ¿de acuerdo? Los píxeles con más luminosidad y los píxeles con menos. Desde aquí podemos aumentar o disminuir el contraste teniendo bastante más control. En este caso, una curva típica de contraste sería levantar el hombro de la curva y bajar el talón. Y vemos en el resultado de la imagen cómo estamos consiguiendo una imagen más contrastada, ¿de acuerdo? En este caso, para una fotografía de este tipo de retrato, no vamos a querer tener más contraste. Más contraste sería el sinónimo muchas veces de más texturas. En este caso no nos va a convenir, pero por lo menos señalar que podríamos desde aquí manejar la curva. Y vamos a pasar a este tercer módulo, que es el módulo de color. Dentro del módulo de color tenemos muchísimas posibilidades. Vamos a centrarnos sobre todo, en este caso, en el balance de color RGB. En este caso, el balance de color RGB nos ofrece muchas opciones para trabajar con la saturación de la imagen. Aquí podríamos venir directamente a gradación de saturación perceptiva y podríamos subir la saturación, es decir, la pureza de los colores de la imagen en global, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo subiría la saturación de toda la imagen, o trabajar dependiendo de las zonas luminosas. Podríamos subir solo la saturación de las luces, o en este caso, si subiéramos la saturación de las sombras, podremos ver que, por ejemplo, el suéter o el pelo se van a ver más afectados porque son zonas más en sombra y la piel no tanto. Lo podemos ver aquí. Podríamos subir un poquito en sombras para no afectar en demasía en este caso a la piel. También dentro de este módulo de tono podríamos señalar este efecto, el de zonas de color. Es un efecto un poquito más avanzado que nos va a permitir trabajar sobre la luminosidad, saturación y tono, que como sabemos son las tres características del color, en este caso de un solo color. Por ejemplo, podríamos aquí decidir que en la saturación seleccionamos el rojo, o directamente nos podríamos posar aquí directamente encima del rojo, y si subiésemos desde aquí estaríamos subiendo la saturación solo de los tonos rojos y de los colindantes, ¿de acuerdo? O por ejemplo podríamos hacer algo similar. Vamos a hacerlo con el tono, que puede tener resultados un poquito más peligrosos a nivel de acabado, pero bueno, vamos a ver cómo quedaría. Solo los tonos rojos podemos cambiarlos de tono. ¿Qué es el tono? El tono es el nombre del color, con lo cual el rojo ahora mismo, todo lo que sea rojo o anaranjado, lo estamos convirtiendo en otro color. Esto, ajustando bien esta herramienta, podríamos conseguir, por ejemplo, en un paisaje, hacer un tanto más verde todo lo que sería la vegetación, o un poquito más azul si trabajásemos con la saturación, un poquito más azul el cielo, solo aquellos píxeles que fueran azules, etc. Ya decimos que es una herramienta un poco más delicada por la posibilidad de errores en el resultado, pero cuando se la empieza a controlar puede dar mucho juego. Bueno, vamos a cambiar de módulo y vamos a ir dentro del módulo de corrección, que también tenemos un abanico muy amplio de posibilidades. Vamos a ir directamente al de retoque, ¿de acuerdo? Aquí vamos a acercarnos con la rueda del ratón, podemos acercarnos, ¿de acuerdo?, a la imagen
y en el momento que nos acercamos con clic sostenido podemos desplazarnos por la imagen para trabajar una u otra zona. Y en este caso tenemos aquí la herramienta de retoque. Hay que señalar que todas estas herramientas nos van a dar la posibilidad de trabajar por zonas, como ahora veremos. En este caso, la herramienta de retoque, aquí vemos que va a tener varias posibilidades. Una posibilidad aquí es la herramienta de saneado. Otra posibilidad, la herramienta de clonado. Otra, la herramienta de relleno. Y por último, la herramienta de desenfoque. Vamos a centrarnos en este caso en la herramienta de saneado, que es muy similar a la herramienta de clonado, pero con acabados más sutiles y que nos van a dar más opciones a la hora de trabajar, por ejemplo, aquí en retrato. Voy a seleccionar primero, para que veamos en qué consistiría, la herramienta de clonado, ¿de acuerdo? Y una vez seleccionada la herramienta, debo decidir con qué voy a delimitar la zona sobre la que quiero trabajar, ¿de acuerdo? Simplemente con un círculo o una elipse, si quiero trazar yo la ruta, o con un pincel. En este caso voy a trabajar con un pincel para que veamos el resultado. Con la rueda del ratón voy a hacer que el pincel sea más grande o más pequeño, ¿de acuerdo? Con el control clicado voy a hacer que la máscara tenga más o menos opacidad, ¿de acuerdo? Con el Shift pulsado y también la rueda del ratón al tiempo, voy a hacer que la zona de transición crezca o decrezca, ¿de acuerdo? Con lo cual voy a poder tener un control bastante exhaustivo de lo que voy a pintar. La herramienta de clonación lo que hará es copiar unos píxeles de la imagen, de una zona en concreto, y pegarlos en otra zona de la imagen. Por ejemplo, si seleccionamos este trozo de aquí, de pelo, aquí tendremos el original y aquí copiaríamos exactamente estos píxeles en otra zona de la imagen. Esto puede ser útil en el caso, por ejemplo, de querer duplicar unas ventanas de un edificio o cuestiones muy concretas. Pero vemos que la clonación lo que hace es copiar los píxeles exactamente igual que los teníamos, sin fusionar los píxeles que llegan con los que había, con lo cual tenemos una clonación perfecta. Sí que podemos controlar, como decíamos, con el Shift y la rueda del ratón la zona de transición, pero los píxeles serán exactamente los mismos. Damos al botón derecho del ratón, deseleccionamos esto y lo que vamos a hacer es aplicar, en lugar de clonado, vamos a aplicar aquí a la izquierda la herramienta de saneado. ¿De acuerdo? En este caso vamos a coger también el pincel que teníamos y vamos a seleccionar esta parte de aquí de la oreja. Vamos a seleccionar estos píxeles y vamos a tapar estos píxeles, en este caso, con parte de la piel que tengamos aquí. ¿Qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo copiar píxeles de esta zona en esta zona de aquí, pero los píxeles que llegan de una zona a la otra se mezclan a nivel de iluminación, de luminosidad, de contraste, con la zona en la que hemos aterrizado, entre comillas. Con lo cual va a poder ser mucho más sutil el efecto. Podríamos, por ejemplo, aplicar otro pincel. Tenemos ese pincel aplicado y podríamos aplicar otro pincel. Vamos a aplicar un pincel aquí, suave, y seleccionamos la zona de donde tenemos que copiar los píxeles. De modo que de forma suave estamos, en este caso, suavizando pequeñas marcas que pueda haber, manchas en la piel, pequeñas arrugas por la gestualidad, etc. Esta herramienta, además de con la herramienta pincel, ¿de acuerdo? Podríamos trabajarla con la de ruta. Voy a seleccionar la de ruta. La de ruta lo que haremos es seleccionar una zona concreta de la imagen y a partir de ahí trabajar con la zona con la forma que yo haya querido dar, ¿de acuerdo? Y después ya formas elípticas o directamente círculos para hacer selecciones mucho más sencillas. La herramienta retoque es más compleja de usar
que otro de los ajustes que hemos visto, pero si practicamos y cogemos un poco de soltura, puede dar buenos resultados. ¿De acuerdo? Aquí podemos activar sin la herramienta de retoque, con la herramienta de retoque. Muy bien. Como decíamos, dentro del módulo, obviamente, dentro del módulo de corrección, vamos a tener un abanico muy amplio de posibles ajustes de todo tipo, reducción de ruido, enfoque, difuminación de zonas. ¿De acuerdo? Si le vamos cogiendo soltura a este software, podemos ir probando distintos efectos. Vamos a, por último, ver el módulo de efectos. Aquí a la derecha tenemos el módulo de efectos. Y como comentábamos, muchísimas posibilidades. A señalar podríamos, por ejemplo, podríamos comentar la herramienta de suavizar. Con suavizar podremos suavizar, valga la redundancia, la imagen a nivel global. Y dependiendo de cómo juguemos con los tiradores, vemos aquí, si ajustamos el tamaño, esto influye sobre el tipo de suavizado que estamos aplicando. Obviamente, suavizados muy exagerados no van a favorecer el acabado final de nuestra imagen. Aquí podemos trabajar también, en este caso, con el brillo. Podemos jugar un poquitín con la saturación, ¿de acuerdo? Y dependiendo de el nivel de suavizado que queramos, podemos subir la mezcla o reducirla para que esté más presente el original, ¿de acuerdo? Sería un poquito como jugar con la opacidad del propio efecto. Aquí, para cuestiones como retrato, nos podría convenir este tipo de suavizado. Vamos a ver el efecto, la imagen sin el suavizado o con suavizado. Esta sería una de las posibilidades dentro del módulo de efectos, y otra posibilidad sería, por ejemplo, jugar con cuestiones como el viñeteado. ¿De acuerdo? Podemos controlar la escala del viñeteado, la graduación, ¿de acuerdo? El brillo, si queremos viñeteado oscuro o lo queremos todo lo contrario, luminoso, el centro, etc. ¿Vale? Un efecto más dentro de estas posibilidades. Vamos ahora a hacer una rápida explicación de la posibilidad de aplicar máscaras a los ajustes para que solo afecten a una zona determinada de la imagen. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar este efecto de exposición que teníamos, recordemos, en el módulo básico, y desde esta opción vamos a hacer un duplicado, en este caso un nuevo módulo. Ya tenemos aquí este nuevo módulo de exposición, y antes de corregir la exposición para aumentar o disminuir este parámetro de exposición, lo que vamos a hacer es activar las máscaras. Aquí vemos que debajo de este ajuste, como nos pasa con todos, tenemos estos iconos, y si selecciono el icono de trazar máscaras, se me va a habilitar este panel. Con este panel yo puedo seleccionar una zona de la imagen para que lo que yo vaya a hacer en este efecto solo ocurra en una de las zonas de la imagen. En este caso vamos a venirnos aquí a los ojos y voy a seleccionar la herramienta círculo. Seleccionamos el círculo, recordemos, con la rueda del ratón puedo hacerlo más grande o más pequeño, y con el Shift podría hacer que la zona de transición aumente o disminuya. Y vamos a hacer clic y ya tenemos aquí la máscara activada en este efecto. Vamos a ver ahora como si yo subo o bajo la exposición, esto solo va a afectar a los píxeles que estén dentro de la máscara. Lo que puede hacer que yo, por ejemplo, en este caso, suba un poco el nivel de exposición para resaltar el color de los ojos. Podría a este mismo efecto aplicarle una segunda máscara, de modo que lo que yo haga en el efecto me va, en este caso, a afectar a los dos ojos. Lo mismo que hemos hecho con los ojos, fijémonos que le da ese puntito de luz en los ojos
que nos suele convenir prácticamente casi todas las imágenes de retrato que tengamos, esta aplicación local de efectos, que solo van a afectar a una parte de la imagen, nos da muchísimo juego. Podríamos darle más o menos saturación a los labios, jugar aquí con la luminosidad del cabello, etc. Nos abre un abanico importante de posibilidades en cuanto a ajustes. Para terminar con este flujo de trabajo básico de retoque con Darktable, lo último sería la exportación del archivo. Aquí en la columna de la izquierda, en este desplegable de exportar, le daríamos ruta y nombre al archivo, donde queremos guardarlo y cómo queremos nombrarlo. Aquí seleccionaríamos el tipo de archivo que queremos. Si queremos un archivo de visualización, exportaríamos un JPG. Y aquí la calidad del archivo, que va a determinar la compresión y el peso. Le daríamos a este botón de exportar y tendríamos en este caso nuestro JPG exportado con los retoques aplicados.